El hilo rojo que nos une a la persona que quisimos durante toda nuestra vida no se rompe con la muerte. In memoriam, Amparo Cano. Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje por la Cantabria mágica. Episodio 10. Hacia las altas montañas. La noche cayó sobre ellos de forma repentina, trayendo consigo un ambiente gélido, vacío, hueco, triste. Al menos así lo sintieron nuestros amigos. Inmóviles aguardaron a que el mar arrastrara el cuerpo de Ceice a las sombrías profundidades. Una vez que lo perdieron de vista, quedaron absortos, fijando la mirada hacia un punto vago en la marisma, aturdidos por lo sucedido. Todo parecía haber quedado en silencio, salvo por el murmullo de las pequeñas olas rompiendo contra las rocas que los rodean. Tras aguardar un instante, Luke les indicó que debían partir. Se dirigieron hacia el puerto, tal y como les había enseñado la vieja gaviota. Allí estaremos a salvo, había afirmado. Se internaron entre los barcos pesqueros amarrados en el muelle, culminando su vuelo en la cubierta de uno de ellos, de color blanco y negro, en cuya cabina rezaba un nombre en una placa roja con letras doradas. Noche de paz. El nombre, dadas las circunstancias, resultaba paradójico. Buscaron un rincón seguro entre los cajones destinados al almacenamiento de boquerones donde estar ocultos, tanto de los humanos como de otras criaturas. Morrigan se posó en el mástil de una pequeña grúa a modo de vigía. Tras lo acontecido, la corneja dejaba entrever un atisbo de tristeza. Parecían aflorar en ella los sentimientos que hasta entonces y desde su encuentro en las antiguas chimeneas, Borias no había sido capaz de apreciar. Sin duda, la muerte de Ceice había resultado un duro golpe para ellos. El trastolillo, desde la fatídica pérdida de la gaviota, no había proferido palabra. Lloró durante un largo rato, hasta que las lágrimas dejaron de brotar y su rostro se petrificó, perdiéndose en tormentosos pensamientos. No dejaba de culparse por el terrible suceso. Él era quien había ido en busca de Ceice. Él le había pedido que le guiase a las marismas del este. No podía más que repasar una y otra vez cada escena, cada instante de aquel día que ya acababa. Un día que había comenzado lleno de felicidad y había acabado de forma tan dramática. Únicamente Luke parecía conservar la cordura en aquel instante. «¿Debes comer?», dijo el trastolillo encerrado en el cuerpo de aquel eider rollizo, de plumaje blanco y negro, que se tornaba en tonos esmeralda a la altura del fuerte cuello. Borias rechazó la comida sin siquiera mirarle. «No tengo hambre», farfulló apenas con un nudo en la garganta. «Lamento no poder ayudarte, amigo mío. De verdad que lo lamento. Sé lo que es perder a un ser querido», expresó el orondo pato con total sinceridad. «¿Qué debo hacer ahora? Si tú no puedes ayudarme y Ceice no está, dime». Borias estalló en un profundo llanto, abrumado por la pena y la frustración.
Luke el Eider comprendió de inmediato que de nada servirían sus palabras de consuelo. El pequeño trastolillo se había enfrentado demasiadas veces a la pérdida en muy poco tiempo. El Eider decidió apartarse hacia unos cajones cercanos, procurando respetar el duelo de su nuevo amigo. Fue así como transcurrieron los siguientes días, sin mayor trascendencia. La tristeza fue ahogando la voluntad de Bóreas, que ya apenas pensaba en su propósito de llegar al bosque sagrado. El afán de lucha con el que se había enfrentado a la pérdida de Greenmel había desaparecido de golpe y porrazo con sus nuevas circunstancias. De algún modo, el que Zeice estuviese junto a él le había hecho sentir la presencia de su abuela, pero ahora que la vieja gaviota tampoco estaba, le hacía sentirse solo y desamparado. Así que se limitó a subsistir gracias a la generosidad de la naturaleza y a la voluntad de Luke por mantenerle vivo. Al amanecer, cuando los pescadores se preparaban para zarpar, salían del puerto de forma discreta hasta el refugio nido de Eider. Luego, éste les ofrecía un poco de lo que podía pescar, diminutos peces y crustáceos. Más tarde, entrada ya la mañana, Morrigan y Bóreas exploraban el bosque próximo del monte Buciero, buscando alimento, recolectando avellanas, moras y fresas silvestres, extendiendo su expedición hasta el faro de Caballo y regresando luego por la bahía. Abandonados a dejar pasar el tiempo, regresaban al atardecer, buscando de nuevo el refugio que les ofrecía el barco pesquero. Muchos de esos días Bóreas se sentaba tranquilamente a observar, oculto para no ser visto, a los últimos transeúntes por las dársenas del puerto, camino a la cantina próxima, donde viejos pescadores pasaban las tardes jugando a las cartas o rememorando antiguas aventuras en alta mar. Se convirtió en algo rutinario que Morrigan y él se aventuraran a sobrevolar la población de Santoña, tratando de saciar su habitual curiosidad. Recorrían los parques y las playas, contemplaban a los presos en la penitenciaría próxima. Los días de mercado disfrutaban del ajetreo de los mercaderes y transeúntes. Acudían a los intensos olores de las viandas frescas, se maravillaban con los intensos colores de los frutos más exóticos. Cantarines, los mercaderes anunciaban su género y para ellos aquello se convertía de repente en una alegre fiesta, donde aprovechando algún que otro descuido podían cesar algo de comida. Todo parecía fluir en una aparente tranquilidad, aunque de algún modo el pequeño trastolillo sabía que aquello no podía continuar por mucho tiempo. El contenido de la bolsa de hojas de hiedra menguaba con cada día y con él su tiempo. Pero tal vez aquello no le importara ya demasiado. La culpa le había arrastrado a abandonar toda esperanza de seguir adelante y se veía incapaz de abordar el dilema que ante él se presentaba. Al llegar el ocaso, Luke el Eider iba en busca de una bella gaviota, junto a la que nadaba largo rato hasta la puesta de sol. El antiguo trastolillo le había contado que se trataba de Lisbel, la que hubiese sido su compañera de aventuras, por razones que no llegó a desvelar y que parecían atormentarle notoriamente. Hacía ya más de 100 lunas que Lisbel se había transmutado en aquella preciosa gaviota, quedando atrapada en ella. El tiempo había hecho que ésta perdiera definitivamente la memoria. Ya no le recordaba, ni siquiera sabía quién era y poco a poco había olvidado también las palabras con las que comunicarse. Luke le procuraba comida, se ocupaba de que estuviese sana y fuera de peligro. Parecía negarse a aceptar que en aquella gaviota ya no quedaba ni rastro de la que una vez fue su amada. Bóreas nunca se atrevió a preguntar por Lisbel, puesto que sabía que aquello sumía a Luke en una gran pena. Sin embargo, la tranquilidad aparente se vio amenazada mucho antes de lo que esperaban. Fue una noche cualquiera, después de haber dado buena cuenta de una apetitosa cena. Regresaba Luke de su paseo junto a Lisbel como cada tarde, cuando una ligera niebla se fue adentrando en el puerto de forma sorpresiva. Según avanzaba la noche, ésta se hizo más densa, transformando el entorno en un lugar misterioso, en el que no verse a más de 3 pasos. En la cantina próxima, la cantinera cerraba temprano, mientras 2 perros callejeros aguardaban sus obras habituales. Bóreas
preso de su curiosidad insaciable, presenciaba la escena y, sabiéndose protegido de ser visto por la incipiente niebla, decidió acercarse más intrigado por el comportamiento de los dos hambrientos animales. Una fría ráfaga de viento acabó por dotar al instante de un halo fantasmal. De pronto, 3 siniestras sombras surgieron de la oscuridad del monte, adentrándose por las calles de la localidad, cruzando el muelle, dando un escalofriante aviso de su presencia a través de un grito que se extendió por el eco de toda la marisma. «¡Morrina!», musitó la cantinera con temor. Esto hizo que Bóreas entrara en alerta. El hecho de que aquella mujer pudiera vislumbrar una amenaza en aquel grito le daba la certeza de que se trataba de algo real. Desde el barco Lug materializó los temores de nuestro amigo llamándole con cautela. «Bóreas, creo que deberíamos marcharnos. Esta niebla augura desgracia», advirtió con voz ahogada Leider. Las sombras planearon ahora sobre los barcos pesqueros, aumentando y disminuyendo su tamaño según se acercaban o se alejaban de las pocas farolas encendidas del puerto. Bóreas regresó sigilosamente junto a sus amigos. El grito desgarrador rompió de nuevo la noche. «Espectros», susurró Lug con voz tenebrosa. «Nos buscan», dijo, ocultándose de las sombras que proporcionaba la cabina del barco. Morrigan agitó nerviosamente las alas. Las sombras planeaban sobre los barcos una y otra vez en círculos, pareciendo intuir su presencia de algún modo. Bóreas procuró calmar a la corneja mientras Lug, acuciado ya por las terribles presencias, les guió a través de la cubierta para tratar de huir. Justo cuando se disponían a saltar al agua, 3 cadavéricas criaturas se interpusieron en su camino. Surgieron de las entrañas de la densa niebla. Frente a ellos emitieron un sobrecogedor alarido. Un frío intenso, como un aliento helado, salió de uno de ellos y paralizó las alas de Morrigan, escarchándolas por completo. La oscuridad de la noche se cerraba implacablemente a su alrededor. Estaban a merced de aquellos monstruos. De nuevo lanzaron su helador alarido, pero esta vez Lug extendió sus alas actuando de escudo para ellos. Las alas del extraño pato se cubrieron completamente de blanco, pero no llegaron a helarse como las de la corneja. Esto desconcertó de algún modo a los 3 espectros, lo que aprovecharon, Morrigan y Bóreas, para emprender la huida en dirección contraria de forma accidentada. Saltaron al pavimento de la dársena del puerto cuando les fue posible. Luego corrieron a ocultarse entre las redes allí amontonadas para ser reparadas. Los espectros sobrevolaron unas cuantas veces la dársena, pero tras largo rato, al no encontrar lo que buscaban, se dieron por vencidos. De nuevo lanzando su terrorífico alarido, desaparecieron del mismo modo que habían aparecido. Pasados varios minutos, Lug salió a buscarlos, aún con las alas entumecidas. Bóreas y la corneja, que habían permanecido inmóviles entre las redes, salieron del escondite en el que se encontraban tras oír la llamada del extraño pato. «¡Ha estado cerca!», dijo Bóreas divertido, mientras trataba de desenredarse de entre las redes. «Será mejor que nos marchemos de aquí. Aún pueden estar cerca», atemperó Lug con tono serio, haciendo ver al trastolillo que no compartía aquella actitud divertida. Bóreas comprendió de inmediato y cambió el gesto. Parecía que la actitud de dejadez cultivada en los últimos días pasados le había privado de la perspectiva suficiente para valorar el riesgo. Algo preocupaba verdaderamente a nuestro amigo Lug, así que sin mediar palabra le siguió hasta el borde de la dársena. Allí el Leider le ofreció subir a su lomo y nadaron hacia la marisma, mientras Morrigan, manteniendo el vuelo bajo, luchaba por no perderles de vista entre la densa niebla. Llegados ya al medio de la marisma, Lug rompió su prolongado silencio. «¿Recuerdas que te dije que debías protegerte de ti mismo? Llevas varias semanas autocompadeciéndote, abandonándote y consumiéndote en la pena y tus propios pensamientos. Has perdido tu equilibrio». «Tonterías. Estoy mejor que nunca», contestó Bóreas, forzando una sonrisa. «Tienes que marcharte», aseveró el Leider de repente.
Tu presencia aquí pone en peligro a todos los habitantes de esta marisma y te pone en peligro a ti. Aquella reflexión no parecía venir dada solamente por lo que acababa de ocurrir. Parecía tratarse de algo largamente meditado por Luke, solo que ahora las circunstancias le reafirmaban en su decisión. Bóreas tenía que marcharse. No es la primera vez que veo esta niebla. Esta niebla trae funestas cosas consigo, continuó diciendo Leider después de hacer una prolongada pausa. Hace más de 36 lunas completas, algo hizo que la puerta que da acceso al bosque mágico se abriera. No sabemos qué provocó la apertura, pero sí que las fuerzas del caos sabían del acontecimiento. Muchas de las criaturas de la magia se unieron para defender la entrada por el tiempo que ésta estuviese abierta. Cuando la puerta se abrió, las sombras tomaron los bosques adyacentes, sometiendo la voluntad de los animales y los seres vivos que allí habitaban. Luego llegaron los espectros. Nos enfrentamos a ellos en una cruenta batalla que conseguimos dominar hasta que una enorme tormenta surgió de pronto sobre nuestras cabezas. Los números y los ventolis se agruparon y dieron paso a una espesa niebla. Sobre esta niebla, un gran barco llegó al pie de las montañas, seguido de muchos otros. Del desembarco surgió una criatura que nunca habíamos visto antes. Se trataba de un humano que había tomado la magia del caos. El caos había incumplido todas las normas del mundo de la magia. Los dogmas que crearan los dioses cuando nos expulsaron de la gran isla habían sido ultrajados. Los humanos no pueden poseer la magia, puesto que será el fin del equilibrio. Pero aquello no era lo peor. Del resto de navíos desembarcó un ejército de fomoriamos, antiguas criaturas que ya creíamos extintas. En ese mismo instante empezamos a ceder terreno. Resistimos como pudimos hasta que la puerta se cerró, pero no sin bajas. Yo mismo tuve que huir, herido, sin apenas fuerzas. Estuve deambulando por los bosques perseguido por los espectros y las sombras. Conseguí ocultarme a duras penas durante varias jornadas, ayudado por el guardián del bosque, hasta que el número de espectros que me siguieron fue tan numeroso que puse en peligro la vida de quien me protegía. Entendí que no había escapatoria, así que con la ayuda de un azor volé hasta este lugar. Si mi vida debía acabar, quería que fuese aquí, junto a ella. Cuando las terribles criaturas me tuvieron tan acorralado que temía por mi vida, me transmuté en este Eider. Fui egoísta. Me aproveché de este animal para ganar tiempo. Bóreas había permanecido atento a la historia que Luke le estaba contando. Ahora podía llegar a comprender la preocupación de Leider ante la amenaza que se cernía sobre ellos. Llegados al pequeño islote donde se encontraba el refugio nido y de recapacitar sobre lo que el antiguo trastolillo le había contado, se decidió a preguntar. ¿Y dónde puedo ir?, dijo tímidamente. ¿Dónde?, respondió indignado Luke, acercándose a él con su rollizo cuerpo, que le pareció el de un gigante. ¿Ya te has rendido? Tienes que llegar hasta el bosque mágico, evidentemente. ¿Y cómo puedo hacerlo? Tú no puedes guiarme hasta ese lugar. Si debo ser guiado por uno de mi especie y soy el último de todos, ¿no te parece tarea imposible?, replicó Bóreas, ahora visiblemente enfadado. Si quienes te precedieron se hubieran rendido como ahora lo haces tú, seguramente no estarías aquí. En esta marisma hay muchas cosas que no estoy dispuesto a sacrificar por ti, Bóreas. Busca la solución, pero debes irte, sentenció Luke con mayor vehemencia. De nuevo se hizo un terrible silencio, solo roto por los graznidos de Morrigan, que ya le sobrevolaba a cierta distancia. Ambos entraron en el refugio sin mediar palabra, visiblemente enfadados el uno con el otro. Bóreas bajó la cabeza derrotado. No hacían más que dar vueltas en su cabeza sin encontrar la salida al dilema en el que se encontraban. Pasado un rato, prefirió romper el incómodo silencio. ¿Quién es ese humano?, preguntó cambiando el tono por uno más amable. Luke no respondió de inmediato.
Se tomó su tiempo. Los que allí estaban le llamaban el príncipe del caos y viene a destruirlo todo. Nuestra especie es por alguna razón su primer objetivo. Es por eso por lo que quiere entrar al bosque mágico, para acabar con el árbol sagrado e impedirnos el acceso a la magia. Hace tiempo que ha empezado a doblegar la voluntad de los hombres y, por ende, a quebrar las leyes de la naturaleza. El equilibrio se rompe. ¿Y cómo puedo enfrentarme a él? Luke se echó a reír de repente. Incauto. No puedes. Ni siquiera tienes la magia suficiente para poder hacerlo. Luego puntualizó reflexivo. Pero está claro que el hecho de que estés vivo le incomoda. Tal vez sea ese tu mayor poder, seguir vivo. Hizo una pausa y luego continuó. Tienes que permanecer, Bóreas, y la mejor forma de hacerlo es consiguiendo la magia del árbol sagrado. De nuevo apareció la desesperación en Bóreas. Era como si el barco donde se había sentido seguro en las últimas semanas se precipitara a un naufragio inminente. ¿Y cómo puedo llegar hasta allí? En realidad, no sabría decirte. La entrada al bosque se mueve como una hoja al viento. Cambia de orientación de forma constante, como si se tratase de una brújula ante un imán. Solo alguien que haya recibido la magia del árbol sagrado puede determinar dónde se dará la siguiente apertura. Fuera empezaba a amanecer, aunque la niebla continuaba persistente. El ambiente era frío y desolador, como el estado de ánimo de nuestros amigos. No tenían demasiado tiempo antes de que aquellos terribles seres de los que había hablado Luke en su historia hiciesen acto de presencia. Probablemente las sombras y los espectros estarían acechando, a la espera de que se ocultase el día de nuevo para recobrar su búsqueda, aunque ya sabían el lugar donde se encontraban. Tenía que marcharse de allí cuanto antes. Bóreas se levantó decidido y se dirigió a la entrada del refugio. Se marcharían de allí. Aún no sabía hacia dónde, pero tenía claro que debía hacer que esos seres le siguiesen lejos de la marisma. En ese instante, Luke le detuvo. «Momento». Cuando Bóreas se giró, encontró que el rostro de Leider se encontraba con un brillo inusitado. «¿Aquel libro que encontraste en la vieja chimenea? ¿Lo trajiste contigo?» «Sí, claro», contestó el trastolillo con extrañeza. «Lo llevo en el atillo», continuó diciendo mientras señalaba el objeto que ahora estaba apoyado entre las ramas entrelazadas del nido. «¡Genial!», se mostró entusiasmado el orondo pato. «Si es el libro que creo que es posible que contenga un conjuro que nos podría ayudar». Bóreas sacó el libro del atillo. Al parecer, no se trataba exactamente del mismo libro del que hablaba Luke, aunque mostraba muchas similitudes. Bóreas tomó una hoja de hiedra y sostuvo el grimorio con sus manos mientras pasaba las hojas. «Grimorio Asis Mundi», rezaba en la tapa. El libro se iluminó. Buscaban un antiguo conjuro. Su nombre es Conjuro de Guía. Se trata de un conjuro que utilizaban nuestros ancestros en el caso de perder el rumbo para regresar a su hogar, afirmó el Leider. La sorpresa fue mayúscula cuando Luke encontró el conjuro del que hablaba. Luego leyó detenidamente y su gesto se tornó de nuevo sombrío. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó Bóreas inquieto. «Para llevar a cabo el conjuro es necesario algo que haya estado en contacto con el alma de quien estuvo allí». Leyó luego con fastidio. «Volvemos a la casilla de salida». Una vez más cundió el desánimo. Bóreas, sentado con el libro entre sus rodillas, observaba cómo la magia que hacía que las páginas se llenasen de palabras desaparecía progresivamente. Permaneció así un largo rato, hasta perder la noción del tiempo, sintiendo la presencia de Leider caminando nervioso de un lado al otro. Luke estaba visiblemente preocupado. Se encontraba en un interminable callejón sin salida, y era evidente que pedirle que se marchara no había sido plato de buen gusto para él.
Entró Morrigan por la puerta del refugio, lo que pilló a Leider distraído en su inquieto paseo, haciendo que éste diese un respingo al ver a la corneja de improviso. Se produjo entonces una extraña reacción en cadena que acabó con ambas aves en una acalorada discusión ininteligible, acompañada de un fuerte aleteo de ambas y alguna que otra postura cómica. El fulgor de la riña hizo que varias de sus plumas cayeran al suelo. Al verlo, una curiosa idea afloró de la mente del joven Trastolillo. ¡Tus plumas!, exclamó poniéndose en pie y sorprendiendo a las dos aves que de inmediato detuvieron su riña. Aprovechando el silencio que había provocado la sorpresa, Bóreas se dispuso a explicarse. ¿Tus plumas? Las plumas de Leider aún puede que estén en contacto con tu espíritu. Si utilizamos una de tus plumas para llevar a cabo el conjuro... Tal vez pueda funcionar, concluyó la frase Luz, recobrando también el entusiasmo. Bóreas tomó una hoja de hiedra y la metió en su boca. Frunció el ceño al ver que cada vez eran menos las hojas que quedaban en la bolsa. Luego repitió el proceso. Una vez que las páginas del libro se llenaron de magia, tomó una de las plumas de Leider y la puso frente a él. Seguidamente pronunció las palabras del conjuro. «Conjuro de guía», pronunció al aire de forma potente, seguido de las palabras en idioma Ogham, muchas de las cuales ignoraba el significado. Una vez que acabó de leer aquellas frases, y dado que no observaba ninguna reacción, volvió a pronunciarlas esta vez de forma más solemne. Luego los dos amigos se quedaron observando a la pluma con la máxima expectación. El silencio se prolongó durante varios minutos. Estaba claro, aquello no acababa de funcionar. Los tres amigos observaban impacientes a la inerte pluma casi conteniendo el aliento. Una vez más, cundió el desánimo. Fuera del nido empezaba ya a ocultarse el día. El ocaso tiñó de rojo la fina niebla. Una ligera brisa acarició entonces el rostro de Bóreas y hasta sus oídos un susurro pareció decir una palabra. Conjuro de guía. De inmediato el Trastolillo volvió de nuevo su mirada hacia la pluma. Sorpresivamente, ésta empezaba a moverse, ligeramente primero y luego de forma vigorosa. Cuando la pluma tomó vida por completo, se puso a girar alrededor de nuestros tres amigos que, abrazándose y gritando de alegría, celebraban lo ocurrido. El conjuro de guía había surtido efecto. Antes del amanecer, Bóreas y Morrigan ya se encontraban sobre los pilares del imponente puente que cruzaba el río Asón. Los vehículos pasaban por la autovía a toda velocidad bajo ellos. Se disponían a iniciar su viaje hacia las altas montañas. Unas horas antes se había despedido de Luke, fundiéndose en un afectuoso abrazo, después de que celebrasen durante largo rato que gracias al conjuro de guía, la esperanza había regresado a ellos. Te deseo toda la suerte del mundo, amigo mío. Cuídate y recuérdame, puesto que tal vez yo no pueda hacerlo cuando volvamos a vernos. Luke, el Leider, mostró una mirada llena de orgullo hacia el joven Trastolillo y acto seguido cogió con su potente pico la lanza que había entre las ramas del nido y se la entregó. Ahora es tuya, le dijo. Tú eres ahora el último de nuestra especie. Tú eres ahora el último Trastolillo. Bóreas inclinó la cabeza a modo de agradecimiento. Sin duda el Trastolillo, que aún vivía dentro del cuerpo de aquel rollizo pato, había sido un honorable compañero durante su duelo. Luke no solo no le había abandonado, sino que le había guiado, le había ayudado a superar sus inseguridades y frustración. Aunque no lo hiciese físicamente, Bóreas sabía que de algún modo Luke ya le había guiado hacia el bosque mágico, dándole el empuje necesario para continuar su aventura. Aquel extraño pato de plumaje blanco y negro con plumas en el cuello de color turquesa, en cuyos adentros permanecía el alma de Luke, un Trastolillo, se adentró en las aguas de las marismas y se perdió entre la niebla en busca de su amada Lisbel. Bóreas miró hacia las montañas que ya blanqueaban a lo lejos. El frío del otoño empezaba a hacer acto de presencia y un suave viento movió las plumas de su inseparable Morrigan, la corneja.
Las altas montañas le esperaban. Tras él, la marisma sumida en una niebla constante que se tornaba cada vez más densa. A lo lejos, la tormenta de alta mar hacía acto de presencia. El príncipe del caos le seguía ya de cerca. Lanzó un silbido al aire y la pluma del conjuro de guía giró en forma incesante alrededor de ellos. «Muy bien, pluma, llévanos al bosque mágico». Y la pluma giró, giró y giró alrededor de ellos para luego lanzarse como una flecha conteniendo todo el entusiasmo de nuestros amigos río arriba. Boreas se acercó al oído de la corneja y dijo: «Vamos, Morrigan, iniciemos nuestro viaje en busca de la magia». Esto ha sido El Último Trastolillo. Regresa con nosotros en el mundo mágico en próximos episodios.